Bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os quiero contar mi primer experimento tiñendo telas. Es algo que llevaba pensando en hacer un montón de años, pero nunca veía el momento. Y por fin, animada por estas faldas de Dior que estoy viendo últimamente mucho en las redes sociales, me he animado a teñir unas telas y crear mi propia falda. Bueno, como no estoy muy segura de que esto vaya a salir bien y no quiero arriesgarme siendo la primera vez que voy a teñir una tela, lo que voy a hacer es hacer el proyecto primero en pequeñito y si queda más o menos como yo quiero, pasaré a hacerlo en grande, ¿vale? Entonces, este es el tinte que voy a utilizar, va en polvo y lo que pone es que está específicamente pensado para teñir algodón 100%. Y que con un paquete debería teñir 3 yardas, que vienen a ser 2,5 metros más o menos. Y este debería ser el color, ¿vale? Un azul royal lo llaman. Al agua hay que añadirle sal. Sal si es para teñir algodón, vinagre si es para nylon, seda o lana. En este caso yo lo voy a hacer con una sábana vieja de algodón. Así que voy a coger la sal, que no la tengo aquí. Lo que voy a hacer, la idea es hacer una falda capa. En el modelo original va plisada. Yo ya tengo bastantes faldas plisadas, por lo que no voy a hacer la plisada esta. Entonces, para hacer una falda capa, simplemente el patrón es un círculo, ¿vale? Que dependerá de lo larga que la queráis, el diámetro que le deis. Esto vale hacerlo con un jaboncillo y demás, pero bueno, como estamos aquí de prueba piloto, pues lo estoy haciendo con un boli, porque total, esto no va a servir para mucho más. Entonces, para el patrón de la falda se corta un círculo. Se corta un círculo, veis que ni lo he planchado, pero es que voy con prisa porque se me va a ir la luz. Y necesito que lo veáis, ¿vale? Y luego lo que se le hace es doblarla así, ¿vale? Y cortarle esta parte, pues para, obviamente, meter la cintura por aquí. Por lo que me han contado, la idea es que hay que mojar la tela antes de teñirla, ¿vale? Supongo que es para que absorba un poquito más homogéneo. Entonces, simplemente la vamos a empapar bien, la escurrimos, vamos a cubrir bien la mesa antes de hacer una escabechina aquí. Entonces tenemos nuestra agüita, la tela bien escurrida, ¿vale? Y la idea es que, bueno, vamos a hacer un primer tintado en el azul del color que quiero la falda y luego lo que quiero hacer es unas marcas que irían como varias líneas rodeando el contorno de la falda que irían en más oscuro. Lo lógico en este caso sería, por ejemplo, dejar esas líneas en blanco y teñir el resto de la falda en azul, ¿vale? Y seguramente sería más sencillo, pero lo que voy a hacer es teñir la falda entera de azul y después hacer las líneas en más oscuro. Con lo cual lo voy a hacer un poco a la inversa y por eso no sé si me va a salir bien, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí para experimentar. Porque no se puede controlar todo en esta vida. Es algo que hemos aprendido, creo que todos este año, que las cosas no salen como uno quiere siempre. Así que en primer lugar lo que voy a hacer es ponerme guantes, ¿vale? Porque todos estos productos, por lo visto, son bastante tóxicos y ya bastante tenemos con el COVID. No queremos enfermarnos de nada más. Y lo que voy a hacer es pues echar un poquito, es que tampoco sé muy bien cantidades porque como os digo, soy nueva en esto. Yo creo que con esto debería estar bien, pero ahora dentro de un rato lo veremos. Y sumergimos la tela. Uy, sí, pues parece que coge. Y ojalá pudiese daros una información ya de antemano, pero
No tengo ni idea ni de cuánto hay que esperar. Uy, la sal, madre mía. Vamos a echarle sal. Pues el doble que tinte, por ejemplo. No sé si es que tiene que reaccionar con el tinte o que yo tenga entendido, la sal simplemente lo que hace es fijar los colores. Pero yo la utilizo sobre todo cuando lavo sedas que están teñidas con colores naturales, pues para que no pierdan mucho el tono, ¿vale? Siempre las lavo con agua fría y con un puñadito de sal para que mantengan el color. Aquí no sé muy bien la sal que hace. Oh, es que soy nueva. Las instrucciones van en el interior, ¿vale? Por eso no tenía yo más información. Instrucciones impresas en el interior de la caja, desprenda para abrir en la parte de atrás. Pues por lo visto hay que abrir por aquí. Y diréis, ¿por qué no usas las tijeras? Porque esas tijeras son para tela, ¿vale? Y en esta casa es sagrado que cada tijera tiene su propio uso. Pues no me dicen mucho más. Básicamente que se lava, o sea, se tiñe mejor en la lavadora porque así se tiñe por igual. Vale. En fregadero o balde. En este caso en tupper del ramen de la cena de anoche. Hay que mojar la tela con agua caliente, extiéndela, introdúzcala en el baño de teñido, revuelva constantemente durante 10 a 30 minutos o hasta que se logre el color deseado. Enjuague con agua tibia y vaya enfriándola hasta que el agua salga limpia. Lave con agua tibia y detergente suave, seque el artículo en la secadora o cuélguelo para secar. Y limpie el fregadero o el balde con cloro, o sea, con lejía. Vale, pues os voy a acercar esto, que lo veáis un poco, cómo está quedando. Veis que ha cogido ya bastante tono, cada vez hay menos luz aquí, pero espero 10 minutillos más y ahora a ver lo sacamos. A ver si todavía tengo luz cuando pasen los minutos. A ver, lo voy a sacar ya, ¿vale? Porque la idea es hacer otras líneas más oscuras. Y como voy a utilizar el mismo tinte para hacer las otras líneas, pues si lo dejo mucho más no se va a apreciar diferencia, ¿vale? Entonces vamos a sacar esto de aquí. Y ahora hay que enjuagarlo con agua tibia a fría hasta que el agua salga limpia. Vamos a enfriar. Vale, bueno, pierde un poquito, ¿vale? Que casi mejor, porque se me había pasado un poco, yo creo, de tiempo. Así que así debería estar bien. Uy, mira, había quedado... ¿Veis? Pues lo que haya quedado flotando, veis que ha quedado, no sé si lo apreciáis, una pequeña marca ahí. Pero bueno, esperemos que luego no se note tanto. De momento ya estaría, así que ahora voy a dejarlo secar. Igual le doy un poco con el secador para acelerarlo y terminar de contaros. Bueno, os cuento que no me había pasado de tiempo, ¿vale? Ha quedado bastante más claro de lo que yo quería. Yo quería casi un azul tipo azul vaquero o un azul un poco más... un azul un poco más así, ¿vale? Y me ha quedado un poquito más claro. Pero bueno, para cuando lo haga en la grande ya sabemos que hay que dejarlo más tiempo. Ya está bien seco, ¿vale? Importante que seque bien para que luego el resto de la tela no absorba todo el tinte. Si está seco, digamos que el tinte se para en la zona mojada. Y lo que voy a hacer es doblarlo para que todas las rayas queden a la misma altura. Y bueno, como esta tela es tan pequeñita, no voy a poder hacer mucho con ella. Creo que incluso puedo intentar hacer 3 rayas, pero no más. Vamos a intentarlo con esta. Cogemos y vamos a hacer ahí una primera goma.
la parte de la goma será la que no se tiña. En este caso, lo que no se tiña tiene que ser básicamente todo. Igual otra opción hubiese sido teñirla toda de oscuro, marcar las zonas que queremos que se queden oscuras y luego meterlo en lejía. Pero yo soy bastante anti lejía, entonces prefiero hacerlo así. Vale, entonces dejaríamos ahí una primera goma. Ahora vamos a dejar un espacio súper pequeñito, digamos que sería la línea que vamos a teñir, y volvemos a cubrir de goma. Y veis que lo que queda entre estas dos gomas pues sería la parte que teñiríamos. Vamos a repetir el paso un poquito más abajo. Y toda esta zona tampoco la teñiríamos, entonces es lo que tengo que ver ahora un poco cómo lo manipulo para no liarla. Vale, en teoría creo que lo voy a cubrir con film, pero no estoy muy segura de nada hoy. Entonces tenemos una primera aquí, otra aquí, después habría otra aquí, otra aquí, otra aquí, y esta parte la vamos a tapar toda con un poquito de film, a ver si conseguimos que no entre el tinte. La voy a enrollar tapando toda esta zona. Y ahora voy a reforzar con otra goma para evitar fugas. Pues lo tenemos listo y vamos a ver si tiene resultado esto. Ahora lo que voy a hacer es, en muy poquita agua, básicamente en nada, voy a concentrar un poquito de tinte y lo que voy a hacer es aplicarlo directamente en las zonas de las líneas que quiero. Y de momento pues lo voy a dejar ahora sí que media hora, a ver si coge un poco más de color que antes. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado la sal. Este está siendo el peor tutorial de la historia. Así que como no tengo otra alternativa, se lo voy a echar tal cual como si fuese un huevo frito. Y a ver si sirve de algo. Yo espero que así fije bastante y si no, pues cortaré otro trocito de tela y volveremos a empezar. Bueno, han pasado unos 30 minutos desde que apliqué las líneas, ¿vale? Y vamos a ir quitando las gomas y viendo cómo ha quedado. La verdad es que ha quedado bastante parecido a lo que yo tenía en mi cabeza, así que contenta. El color primero no es tan intenso como yo quería, sobre todo, no sé si lo veis bien en cámara, pero sobre todo si esto lo amplías a una falda tamaño real es demasiado azul cielo, ¿vale? Yo lo quería un poquito más oscuro, pero se asemeja bastante el efecto a lo que yo tenía en la cabeza, así que voy a dejarlo secar a ver cómo queda una vez seque y mañana me pondré con la falda a tamaño real. Bueno, han pasado 24 horas y os cuento. Veis que tiene las marcas, aunque un poquito más claras de lo que yo quería, ¿vale? Pero la verdad que el efecto ha quedado bastante similar a lo que yo esperaba, ¿vale? No tenía mucha fe, pero bueno, estoy contenta. Y luego os cuento que desde que apagué la cámara han pasado varias cosas, ¿vale? Lo primero es que me di cuenta de que, además de que no me convencía mucho el color este azul, la tela que tenía de sábana blanca no me daba para una falda lo suficientemente larga. Entonces lo que hice fue ver qué podía hacer con otras telas, ¿vale? Esta es una tela rosa chicle, que la teñí con el mismo tinte y ha quedado pues un poco más tirando a moradillo. En que saqué telas me vine un poco arriba y también encontré esta tela maravillosa plisada
y se me pasó por la cabeza hacerlo con ella, ¿vale? Ya sabéis que la idea original es plisada, pero yo no la quería hacer plisada. Y bueno, esta tela la verdad que es una maravilla, la estaba guardando para una ocasión especial y dije, pues igual esta es la ocasión, ¿sabes? Y la tiño, e incluso pensé solo teñir las rayas en oscuro y dejar el color, porque la verdad que el color es súper básico, neutro y me gusta un montón para combinarlo con un montón de cosas. Hice una pequeña prueba, la verdad, y no ha cogido nada de color. No sé si es porque lleva, bueno, un poquito, vale, os lo voy a acercar que lo veáis. Esta es la original y esta es la teñida, ¿vale? Veis que la diferencia es imperceptible, con lo cual descartada la idea. Igual sí que me hago una falda plisada con ella, pero no la voy a utilizar para teñir porque no absorbe casi nada de color. O igual es que no le puse el suficiente vinagre. Después también probé con esta seda que tengo y pues cogí un poquito más de color, pero tampoco. Esta es la original y esta es la teñida, que veis que por lo que sea el tinte tiende un poco más a rosa, no sé si lo podéis apreciar. Aquí los flecos como que se va un poco más a tonos rojizos en vez de azules. Cosa que ya me habían dicho, ¿vale? Que según el tipo de tela reaccionan los tintes de una manera o de otra. Pero bueno, igual yo creo que o no le puse suficientemente vinagre o usé un balsámico de Módena que no era lo que había que usar. Pero fail también, totalmente fallido esta prueba. Y por último os cuento que encontré esta otra sábana, ¿vale? Y creo que me voy a quedar con esta, sinceramente, porque he hecho la prueba. Esta es la prueba, ¿vale? Veis que esta se nota la diferencia de color. Creo que la dejaré un poco más de tiempo para que quede más oscura, pero el color me encanta. Es un color que a mí a la cara no me favorece mucho, pero bueno, como es para una falda, ya combinaré con otra prenda arriba. Y de hecho ya he cortado mi círculo, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Lo que voy a hacer es dejar la mayoría de la falda en el color original de la tela, ¿vale? Y lo que voy a hacer es utilizar las gomas como ayer hicimos con el trocito pequeñito y simplemente oscurecer las líneas, ¿vale? Yo creo que quedará bien. Pero bueno, si fracasa otra vez, pues al final es una sábana que no le daba yo mucho uso. Así que nada, voy a atarlo y empezamos con ello. Vale, antes de poner las gomas lo que sí que voy a hacer es marcar a la distancia que quiero las líneas, más o menos, ¿vale? Siendo que va a ser todo bastante un poco aleatorio, pero sí que quiero que queden a X distancia, ¿vale? La cinturilla creo que la voy a teñir también para que quede oscura, porque siempre un color más oscuro en la cintura la adelgaza visualmente. Supongo que teñiré una pieza recta de tela para hacer la cinturilla. 20 centímetros, marcamos. La siguiente la vamos a poner unos 15, ¿vale? La idea es hacerlo que arriba queden un poco más juntas y vayan separándose según baja, ¿vale? Porque quiero darle ese efecto. Este trozo seguramente se pierda, ¿vale? Y esto quede a la cinturilla, con lo cual voy a empezar 12 centímetros, luego vamos a aumentar a 15, después vamos a aumentar a 18, seguimos a 21 y creo que ya, que en 21 acabamos porque no me va a dar para otra. Vamos a coger las gomitas y el papel film, ¿vale? Para envolver bien toda la parte que no queremos que tiña. Voy a empezar envolviendo por la parte central, ¿vale? Pues una vez que hemos envuelto, vamos a coger por aquí y más o menos donde estaba la marca, dejando un poquito de visibilidad, vamos a poner la goma y ahí quedaría. Luego igual le refuerzo con otra, pero de momento vamos a dejarlo así. Y aquí igual tenemos nuestra marquita por aquí y vamos a pillar bien todo por aquí. Comprobamos que haya quedado
pillando todo el plástico bien, ¿vale? Para que no se nos cuele el tinte. Y repetimos con todo lo demás, dejando un pelín de espacio entre las gomas. Entonces lo que tendríamos sería aquí un hueco entre estas dos gomas, aquí otro huequito entre estas dos, aquí otro más. Vamos a separar bien, vamos a retirar bien el film para que se pueda teñir. Y aquí la última. He protegido la mesa con una bolsa de basura, ¿vale? Para proteger más superficie. Y ahora lo que voy a hacer es añadir básicamente todo el sobre. Voy a dejar un poquito por si luego hubiese que rectificar algo. Veis que tenemos la mezcla, lo mismo de tinte que de sal. Y ahora vamos a añadir el agua. Y ahora únicamente pues voy a ir aplicando a las zonas que teníamos sin tapar. Bueno, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que coja color, así que lo voy a ir enjuagando y a ver cuando se seque cómo queda. Os enseño que ya he terminado de enjuagarlo y veis pues que algunos trozos no han cogido el color, porque obviamente había tanta tela pues que el color no ha entrado bien a todo. Entonces voy a extenderlo, voy a dejarlo secar y después intentaré ver si ha quedado lo suficientemente teñido o si le tengo que aplicar ya a mano unas líneas un poco más seguidas. Bueno, os enseño cómo ha quedado. Las marcas que están más claras son las que quedaron después de teñirlo y estas que veis un poco más oscuras se las he añadido para darle continuidad, ¿vale? Y para ello simplemente he hecho lo siguiente. Con la mezcla un poquito más concentrada de tinte, ¿vale? He ido añadiendo unas gotitas. Y como la falda estaba un poco más húmeda, pues se han ido expandiendo un poquito más, ¿vale? Y así es como han quedado. Voy a revisar que estén bien por todos los lados, que hayan traspasado, ¿vale? Y lo siguiente que haríamos es cortar por aquí. El trozo que tenéis que cortar es básicamente el necesario para que os quepa la falda, ¿vale? Es decir, cortáis un poquito, os la probáis por la cabeza, por los pies, por donde prefiráis. Si os la podéis poner bien hasta la cintura está bien, si no le quitáis un poquito más, ¿vale? Y así vais probando hasta que os quepa. Después lo que haremos es meterle una cinturilla elástica, con lo cual ya se ajustará perfectamente a nuestra cintura, pero tiene que, en su posición más grande, podernos entrar y salir bien del cuerpo. Y veis pues que por aquí también están las marcas, ¿vale? Un poquito más flojas, pero a mí me encanta cómo ha quedado el color y cómo ha quedado el difuminado, así que voy a dejar que seque del todo y ahora la cortaré para terminarla. Voy a repasar este trocito que ha quedado menos intenso, ¿vale? Así que os enseño cómo lo hago. Primero humedezco un poco la zona con la mezcla más diluida o con un poquito de agua también lo podríais hacer. Y ahora que ya tenemos esto hecho, con esta mezcla que es la concentrada, vamos a ir aplicando las líneas. Ya tengo la falda seca, le he quitado el triangulito de arriba, después lo he retocado un par de veces. Entonces lo que le he quitado en total, he empezado por 10 y al final han sido 14. A continuación lo que he hecho con la tela que había teñido, ¿vale? Que esta la he teñido simplemente pues haciendo aguas, un poco arrugada en el tinte, ¿vale? Ya está planchada y lo que he hecho es coserla por aquí, ¿vale? Ya está planchada esta zona y ahora lo que haré es coserla por aquí para que quede la cinturilla y después meterle la goma por aquí. Las marcas, la verdad es que me encanta cómo han quedado y yo creo que puesta va a quedar muy bonita.
Pues ya tenemos la cinturilla hecha, que le he metido 3 gomas para darle este efecto un poquito más ancho y que quede bien fruncida. Y ahora lo único que nos falta es hacerle el dobladillo al bajo, ¿vale? Simplemente vamos a marcar con la plancha tal que así y a pasar una costura por aquí. Y aquí tenéis el resultado de cómo ha quedado mi primera falda experimentando con tintes para telas. Espero que os haya gustado y que os inspire a probar este tipo de técnica. Y si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.